Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. El poder legislativo sufrió una pérdida de dignidad como consecuencia de la dinámica política que hizo que las presidencias del Senado y de la Cámara quedaran en manos de las fuerzas aliadas al gobierno. Los actuales líderes del Congreso se constituyen en los alfiles de Gustavo Francisco Petro Urrego y quienes se alinean con él en términos de lucha contra las desigualdades. La obsesión por el poder que acompaña a su mandatario fomenta una cultura de animadversión y confrontación para sacar adelante las reformas estructurales. Amenaza del Ejecutivo que quedó expuesta indica que aprueban las iniciativas en el Legislativo o el cambio se instituye por decreto. La situación actual de Colombia conduce a la consolidación de un Estado asocial que no logrará generar el progreso, el desarrollo y el bienestar social y económico que el país requiere. En Panorama Digital lo decimos aunque a muchos no les guste. Las diferencias políticas han llevado a una polarización de opiniones en el seno del Congreso colombiano. La nueva sesión legislativa ha comenzado y es evidente que este año las diferencias ideológicas serán el principal foco de atención. La promulgación de las reformas sociales propuestas por el gobierno del cambio supondrá una dicotomía para los honorables congresistas: lealtad de partido o mermelada gubernamental, tibieza de los verdes, oportunismo de los liberales, deslealtad de los conservadores, hipocresía de la U, oposición férrea del Centro Democrático y Cambio Radical ha dejado el panorama político abierto a interpretaciones. Al comenzar la legislatura, es evidente que el tema clave será el alineamiento de las fuerzas políticas con el proyecto de Gustavo Francisco Petro Urrego. Con Andrés Barrios Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. La aspiración de un poder constituyente que busque imponer una ideología de izquierda en el país representa una regresión en el tiempo que se traducirá en el resurgimiento de la ideología beligerante de las fuerzas guerrilleras, como ejemplifican el M-19 y las FARC, hoy presentes en el Congreso. Un golpe blando contra la democracia que estará ligado a actores políticos dispuestos a venderse al mejor postor y que carecen de los valores y el respeto por los ideales que son necesarios para un liderazgo efectivo. Es evidente que está surgiendo
una red de persecución política dentro de un contexto más amplio. Gracias a todos los que votaron. A pesar de las presiones, la dignidad nunca pierde. ¿Qué hubo detrás de la elección? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo la representante a la Cámara, Catherine Miranda. Bueno, yo no soy nueva en el Congreso, este ya es mi segundo periodo, pero llevo casi toda mi vida laboral, he trabajado ahí, digamos, en el Congreso. Empecé siendo asistente 1, es el salario más bajito que tiene cualquier funcionario en el Congreso de la República, y pues he venido haciendo la tarea, he venido haciendo la fila, pero al gobierno nacional no le interesa que presida una persona independiente, con criterio, o que simplemente piense. Eso no es interés del gobierno nacional. Entonces, pues pusieron a Jaime Raúl, pero como fue Jaime Raúl, podía ser cualquiera. Esto a mí me lo dijeron, me lo dijo un ministro, esto es un tema personal. Petro no quería que yo particularmente fuera la presidenta, dijo que lo que hubiese que hacer para que yo no llegara a la presidencia. Y pues mi contrincante no fue un congresista, sino directamente el gobierno nacional en cabeza del presidente. Y yo lamento profundamente que el discurso de Petro vaya por un lado, hablando de acuerdo nacional, de diálogo nacional, pero en la práctica no respete la independencia de poderes. Yo llevo más de 3 meses recibiendo continuos ataques. De hecho, hoy el presidente se mantiene atacándome en actos públicos, me ha atacado constantemente. Y esto claramente demuestra una resistencia a mi nombre, porque el presidente no quería, porque yo tuve la valentía de leerme los proyectos de ley que él presentaba, de criticarlos, de cuestionarlos, de proponer alternativas a lo que él hacía. Yo me opuse drásticamente a la reforma política de él, donde se permitía una puerta giratoria bastante vergonzosa, en que un congresista podía ser ministro, pero si al presidente no le gustaba a ese ministro y lo echaba, podía volver a la curul. Eso es realmente vergonzoso. Lo que pasó en el Congreso es una clara retaliación. Lo que pasa a quienes piensan diferente al sensei de los humanos. Sin embargo, es igualmente incuestionable que elementos relacionados están abriendo la puerta a procesos judiciales que hacen imposible ocultar las bolsas de corrupción que están erosionando los cimientos del gobierno del cambio. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, la ley es la ley, independiente de las circunstancias. Es imperativo que todas las partes se atengan a la justicia con independencia de privilegios, ideologías o afiliaciones partidistas. El revuelo político y jurídico que está surgiendo ahora en Colombia, más allá del debate sobre un proceso, pone de manifiesto una dicotomía conceptual y ética en el seno de la clase política, que tiene estándares inconsistentes a la hora de fijar sus posiciones, forma de actuar y proceder que no es exclusiva de la izquierda política, que se ve salpicada en diversos debates y cuenta con el apoyo de múltiples sectores. En Semana en Vivo, la representante a la Cámara, Catherine Miranda, dejó entrever a qué más fue lo que se opuso y qué fue lo que causó la ira santa de su mandatario. Segundo, también me opuse en la reforma política a esa posibilidad de que para el 2026 las listas al Congreso fueran cerradas, pero que se hicieran de acuerdo a la composición actual del Congreso de la República. Eso prácticamente, en la práctica, era eliminar de un plumazo la democracia, porque las listas iban a ser exactamente iguales como está en el Congreso. Entonces, yo no me presté para ese tipo de actuaciones. 2, el tema de la expropiación express. El presidente miente cuando dice que yo engaveté el artículo. Por el contrario, lo conoce toda la opinión pública, los medios de comunicación, que cuando la entonces ministra Jennifer Mujica me entrega el articulito para que yo lo incluya en el plan de desarrollo, lo que yo hago es decirle, no estoy de acuerdo, y se lo mostré a los medios de comunicación, se lo mostré a la opinión pública. Y lo que pasó en ese momento fue que el presidente Gustavo Petro, la entonces ministra de Agricultura y los miembros del Pacto Histórico negaron la autoría de ese artículo. Y hoy
por fin, por lo menos lo reconocen, que dicen que ese artículo sí existió. Lo que no cuentan es que yo nunca lo engaveté, por el contrario, yo lo mostré ante la opinión pública y ellos negaron la autoría. Me parece que es bienvenida la discusión de una reforma agraria, es absolutamente necesaria por la alta concentración de tierra en nuestro país, pero las discusiones las tenemos que dar de cara al país. Ese articulito era una expropiación que se iba a dar en 21 días, utilizando la fuerza pública para sacar a la gente de sus predios, eliminando el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa de los poseedores de estos predios. Yo, obviamente, abramos la discusión, si eso es lo que se quiere, abramos la discusión, pero de cara al país y con argumentos. Y por último, pues digamos, también me he opuesto a proyectos que para mí, si bien son necesarios, las formas y como se plantearon no son los adecuados, como la reforma a la salud. Yo estuve completamente en desacuerdo, por lo menos en términos de la vigencia, por lo menos en términos de quién asumía la responsabilidad digamos, financiera de esas transformaciones y esos cambios en la reforma a la salud, y pensar, no le gusta mucho al gobierno que hayan voces críticas y que se decidan a opinar diferente. Son muchas las artimañas que ha empleado el gobierno del cambio para imponer su agenda y de espaldas al país. Su presidente intenta influir en el imaginario colectivo imponiendo un lenguaje que minimiza la situación y permite a sus partidarios interpretar y manejar la realidad según la conveniencia política del momento. El gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego no está cumpliendo sus promesas de campaña. Ha sido incapaz de llevar a cabo una implementación efectiva. Esto se ha traducido en un aumento de la corrupción y en la aparición de organizaciones criminales que operan con impunidad. Acontecimientos que contrastan con los valores de honestidad y lucha que el pacto histórico propugnaba para el pueblo. El actual caos administrativo y gubernamental atomiza el entorno ideal para que su mandatario ponga en marcha las reformas que ha anunciado, destinadas a impulsar el progreso de Colombia. ¿Cómo se orquestó todo para imponer el presidente de la Cámara? Hubo hasta ministros implicados. Estos son los detalles, como lo aseguró en Semana en Vivo la representante a la Cámara, Catherine Miranda. Sí, nosotros llevábamos 2 semanas viendo desfile de congresistas que los llamaban a los ministerios para pedirles el voto por Salamanca, o en su momento por el que decidiera el presidente Gustavo Petro. De hecho, se plantearon varios nombres, digamos, muy valiosos de compañeros. Por eso digo que en realidad no era Jaime Raúl como tal, sino el que dijera Petro. Y vimos muchas presiones que tuvieron mis compañeros. Muchos decían, no importa lo que me digan, allá en la conciencia y en la intimidad del voto, lo haremos por usted. Y nosotros lo que vimos el 20 de julio fue realmente vergonzoso. Vimos 8 ministros, el director de planeación y Colpensiones encima de los congresistas, pidiéndoles que les mostraran el voto, asegurándose que efectivamente votaran por Jaime Raúl Salamanca. Entonces yo creo que esto es bastante vergonzoso, porque estamos hablando de una independencia de poderes que en la práctica no existe, un irrespeto profundo al Congreso de la República, porque vimos en el discurso del presidente Gustavo Petro pedirle disculpas al país, al Congreso de la República, por lo que estaba pasando con la situación de la unidad de riesgo, pero acto seguido empiezan a utilizar las mismas prácticas. Entonces era muy difícil usted competir cuando lo único que yo podía ofrecer era garantías, equilibrio, ecuanimidad, permitir debates de control político en el Congreso frente a una chequera tan abultada del presidente Gustavo Petro. Lo que se vio el 20 de julio en el Congreso fue vergonzoso y demuestra lo descompuesto que está el gobierno del cambio. La esfera de imposición del cambio trasluce
que la política de la izquierda se constituye en un escenario de decrecimiento y en la continuación de prácticas insatisfactorias por parte de los agentes políticos de la nación. La situación actual es compleja. Su presidente y sus fuerzas aliadas en el poder legislativo se resisten a aceptar las diferencias de opinión, lo que ha dado lugar a una falta de flexibilidad en la gobernanza. Los acontecimientos del 20 de julio demuestran que la política es un proceso dinámico en el que se venden posiciones, se falta al respeto a la Constitución y se vota para imponer leyes. Se ha producido un notable deterioro de las normas de conducta que se esperan en la política. Su presidente cayó lo más bajo posible. En sus discursos está defendiendo lo indefendible de su gobierno, es lo que se escuchó en Semana en Vivo con la representante a la Cámara, Catherine Miranda. Sí, y lo peor, y que a mí me asombra mucho, es que escuché un discurso del presidente Petro el viernes, si no me falla la memoria, donde trataba de justificar la entrega de cupos indicativos a los congresistas, la entrega de proyectos, que era normal en el quehacer de la gestión del congresista. Yo me pregunto si el senador Petro estaría de acuerdo con las palabras del presidente Petro, y estoy completamente segura de que no. Ese modo de transacción de que usted me ayuda a aprobar esto y yo a cambio le doy un proyecto para su región, creo que no es sano. Una de las posturas y de las, digamos, propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro en su momento de campaña fue acabar esas malas prácticas y ese mal relacionamiento que ha tenido históricamente el Congreso con el gobierno nacional. Hoy no solamente vemos que siguen, sino que son aún más descaradas y más vergonzosas, y creo que esto nos tiene que hacer un llamado a todos los colombianos a reflexionar cuál es el tipo de relacionamiento que se quiere entre las diferentes ramas del poder. Y no creo que sea sano de ninguna manera, porque precisamente no es sano y yo creo que es un delito, porque no por nada la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema cuando se evidenció que había una lista de congresistas que se les dieron unos proyectos. Los colombianos deben reflexionar sobre lo que está pasando. Acá también hay ministros implicados repartiendo puestos. Es claro que muchos senadores y representantes no han recordado que su deber primordial es con Colombia y no con Gustavo Francisco Petro Urrego y sus controvertidas intenciones. Los principios fundamentales de honestidad, respeto y coherencia se ven erosionados por la influencia de intereses financieros que, en últimas, sirven a los intereses de los propios legisladores. Hay que oponerse a quienes son elegidos sobre la base de ciertas ideas y luego actúan de manera contraria a ellas, vendiendo su voluntad al mejor postor. Es inviable que la democracia se derrumbe ante un régimen de deshonestidad como el que propone la izquierda. El disfraz ha quedado al descubierto y se ha identificado a los individuos que han ocultado sus intereses bajo la apariencia de una lucha por el pueblo. Los verdes se atomizaron. Hay traiciones al interior del propio partido. Clara división en pro y en contra del gobierno fue lo que exaltó en Semana en Vivo la representante a la Cámara, Catherine Miranda. Sí, digamos, esto fue un acuerdo que hizo el gobernador Amaya con el presidente Gustavo Petro, donde le dijo: ponga usted el presidente del Senado. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Carlos Amaya y le solicité, le pedí que por favor no se metiera, que por favor respetara la decisión que nosotros habíamos tomado. Él me dio la mano, me miró a los ojos: Catherine, tranquila, yo no me voy a meter. Nunca más me volvió a contestar el teléfono porque pues ya hicieron esos acuerdos. Entonces yo traté de verdad por todos los medios de que esta elección fuera libre, transparente, pero lastimosamente el gobierno, contrario a sus palabras, ha tomado la decisión de
digamos, de irrespetar esa separación de poderes, de irrespetar, digamos, el propio congresista en su ejercicio. Y yo lo que realmente espero es que Salamanca pueda de verdad no seguir denigrando esa silla, dignificar y sacar adelante la imagen del Congreso, que nos permita los debates de control, que nos permita dar una deliberación adecuada con los tiempos necesarios por las propuestas de reforma que trae el gobierno nacional. Entonces, esa es la apuesta que yo tengo y la propuesta que doy, porque es bastante desprestigiado que ya se encuentra el Partido Verde para que ahora en esta presidencia sigamos pues con la misma línea. La tarea compleja será dignificar el Congreso y su labor al interior del colectivo social colombiano. El poder legislativo está compuesto por individuos que han hecho carrera política y se centran en promover sus propios intereses en lugar de cumplir plenamente con sus responsabilidades y obligaciones constitucionales. Quienes se presentaron como confiables están lejos de entregar los resultados que esperaban los colombianos que los eligieron y están cerca de enfrentar juicios políticos. Es evidente que el Congreso se enfrentará a retos para restaurar su reputación como institución que representa con justicia a las diversas regiones de Colombia. Parece que la clase política ha formado partidos y diseñado estrategias con el único objetivo de acceder al Capitolio Nacional. Petro renunció a gobernar, está pensando en el 2026. Su presidente le está devolviendo el poder a la derecha que tanto combatió, fue lo que resaltó en Blue Radio el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. No, pues simplemente esperamos mucho tiempo tener un gobierno progresista, de izquierda, alternativo, como queramos llamarlo, y ante el incumplimiento de las promesas, la ineficiencia en la ejecución presupuestal de la que ustedes hablaban y el descontento en general que hay en el país con este gobierno, lo que está sucediendo es que en las próximas elecciones el país posiblemente va a retornar en manos de la derecha, y esto es culpa en gran parte del presidente Petro, y eso fue lo que le manifesté el sábado de manera respetuosa. Uno quisiera creer que el cambio de actitud es real, pero la verdad yo ya perdí la fe en esto, porque él habla de un acuerdo nacional, de un gran pacto, pero después cuando uno expresa alguna crítica a alguna idea del presidente Petro, de su gobierno, inmediatamente sale el mismo presidente o sus ministros o sus congresistas a calificarlo a uno de fascista, de paramilitar, de ultraderecha. Entonces, infortunadamente no le creo a esa aparente voluntad de diálogo y de acuerdo nacional. Sucedió durante el trámite de las reformas, y es que terminan acusándolo a uno de todo por no estar de acuerdo. Ahora bien, si el acuerdo nacional va a ser una negociación con los partidos tradicionales a cambio de burocracia, como ha sucedido en los últimos 2 años, pues es posible que tenga los números y las mayorías para eso, pero a eso no lo considero yo un verdadero acuerdo democrático, sino simplemente una transacción burocrática. Al gobierno le molesta la crítica y eso dificultará que se consolide una voluntad de acuerdo nacional. Esto se asemeja a una partida de ajedrez en la que los partidos actúan como peones en un juego de poder político y personal más amplio y no como representantes del electorado que votó en las urnas. El juego de acusaciones entre los partidos está alimentando el debate político. Se perfila todo un circo romano con las fuerzas políticas de izquierda ávidas de establecer mecanismos legislativos que ajusten la Constitución y la ley a las necesidades políticas, jurídicas y coyunturales del momento. Es evidente que los colombianos deben prepararse para observar intensos debates dentro y fuera del legislativo, entre los partidos de gobierno y oposición. Esto repercutirá en cuestiones de importancia nacional en el contexto de una disputa electoral que desembocará en las elecciones de 2026.
El pueblo que votó por Gustavo Francisco Petro Urrego y la izquierda está desilusionado, fue lo que dijo en Blue Radio el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Mira, cuando uno habla con personas que votaron por el presidente Petro, no solo dentro del Congreso, sino recientemente yo estuve en el Chocó, en el Urabá, en el Amazonas, y pues son territorios y poblaciones supuestamente priorizadas por este gobierno, y lo que dicen es que todo se ha quedado en discurso, que allí no ha pasado nada. Hace unos meses el presidente Petro se echó un super discurso sobre la necesidad de acueductos en Urabá. Al día de hoy no ha sucedido nada al respecto. En Chocó siguen esperando, por ejemplo, que se arregle la vía que lleva a Quibdó, que debió ser una de las prioridades de este gobierno. No ha pasado nada al respecto. Entonces es obvio que hay una gran desilusión por parte del electorado, digamos, típico de la izquierda, pero también por ese electorado flotante, que no es de izquierda o de derecha, pero que sí consideraba que este gobierno iba a representar un cambio, y al día de hoy no lo está viendo, ni en los hechos ni en los discursos. Son muchas las promesas y nula la ejecución. El incumplimiento es total con el electorado colombiano. Entorno coyuntural que hará que las reformas sociales, la agenda anticorrupción, la implementación de los acuerdos pactados en La Habana, los proyectos de inversión social y otros temas de interés nacional queden relegados a un segundo plano. La incapacidad de los legisladores para superar las divergencias parlamentarias obstaculizará su capacidad para hacer aportes significativos a la transformación de la salud, la educación, el derecho laboral y otros sectores que son prioridades para Gustavo Francisco Petro Urrego. La separación de poderes se ve comprometida por la influencia de quienes acompañan a su mandatario y buscan ejercer presión. Todo lo que en Colombia ocurre señala que Gustavo Francisco Petro Urrego está aburrido gobernando, fue lo que señaló en Blue Radio el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Cuando uno mira la actitud del presidente frente a sus interlocutores, por ejemplo, que es como con una desidia, se niega a mirar a los ojos generalmente a su interlocutor. Cuando uno ve que el presidente le dedica horas y horas de tweets y de tiempo a hablar del conflicto en Gaza, pero no se refiere a los problemas de orden público en Cauca o en el norte antioqueño. Cuando uno ve que el presidente no cumple la agenda, que le llega tarde a las víctimas, a los líderes afro, a los líderes en el Cauca, al Ejército Nacional, a mandatarios internacionales, cuando uno ve que el presidente aparentemente renunció a gobernar y ya no hace sino hablarnos del 2026 y de una futura constitución, lo que me da a entender a mí es que él le aburre el ejercicio de gobierno. A él le encanta es hacer campaña y echar discursos, pero el día a día de la administración pública, que es tomar decisiones, corregir cosas, al presidente eso no parece importarle, y se nota pues en su actitud y se nota en los resultados de la ejecución. Y eso fue lo que yo le expresé a él, y no me miró a los ojos cuando yo se lo dije, pero pues él estaba ahí y sin duda lo escuchó. Estar en campaña y echar discursos es lo que le gusta a su presidente, pero no ejercer el poder. Es posible que quienes no estén familiarizados con la dinámica del Congreso no comprendan del todo el alcance de los cambios radicales que busca implementar la izquierda. El Capitolio Nacional es una estructura que alberga a un gran número de senadores y representantes dedicados por entero a la búsqueda de beneficios gubernamentales. Una combinación de mala estrategia política y liderazgo ineficaz que es incapaz de impedir que su presidente siga adelante con su destructiva agenda y socave los cimientos de la República. En Panorama Digital tenemos un compromiso con la verdad. Es poco probable que el escenario político tradicional modifique sus planteamientos mientras los colombianos no pidan cuentas en las urnas a los partidos y candidatos que han abusado de la confianza depositada en ellos. Solo así se podrá construir un mejor país. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Dinamismo Político.
Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. Es hora de iniciar el proceso de depuración del poder legislativo. Esto implicará reformar áreas que la clase política no ha sido capaz de abordar por sí sola. También implicará fijar el llamado muro de la infamia, que registra las acciones, intervenciones, iniciativas y votos de cada uno de los 108 senadores y 172 representantes. Es esencial dotar al electorado de las herramientas y los argumentos necesarios para confrontar a sus caudillos, sobre todo teniendo en cuenta el breve plazo de menos de 2 años en el que buscan activamente apoyos para hacerse con un nuevo puesto en la legislatura. Es fundamental restablecer la integridad y la credibilidad de una institución que se ha visto comprometida por la corrupción, el clientelismo, las falsedades, el nepotismo, el favoritismo personal, el cinismo y otras cuestiones relacionadas. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo. En este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.